que tiende a ser molesta, ¿no? Más que nada la mayoría de las veces. Esto refleja directamente lo que es el aumento del trabajo respiratorio, independientemente de la causa del mismo. Ahora bien, esto al referirse como un síntoma, podemos decir que es subjetivo. ¿Y cómo lo podemos entender respecto al paciente? Pues él nos va a decir frases como, es que me falta el aire o me da mucha fatiga o cosas así, ¿no? Pero hay información que nosotros podemos destacar como de carácter objetivo, ya sea, por ejemplo, el uso de los músculos accesorios en la inhalación y exhalación, que nos reflejaría directamente el esfuerzo respiratorio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí como tal les puse una tablita donde mencionan las principales causas de disnea. Háblese, por ejemplo, de aumento de requerimientos ventilatorios o de lo que nos incumbe en este momento, que son causas cardiógenas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, la disnea se puede clasificar de varias formas. Inicialmente podemos decir, de acuerdo a la duración, puede ser crónica y aguda, o puede ser progresiva o pasajera. De acuerdo a la intensidad, puede ser ligera o intensa. En la forma puede ser de aparición gradual o brusca. Y del carácter de aparición puede ser de esfuerzo, permanente, o puede ser paroxística nocturna. La siguiente, por favor. Ahora bien, otra cosa importante aquí es que, como ya hemos mencionado, tiene carácter objetivo y subjetivo, ¿no? Pero digamos que estos caracteres van a ser los que nos van a dar la pauta directa para determinar más que nada el tipo de origen del mismo, ¿no? Háblese, por ejemplo, de causas subjetivas. Si nosotros vemos a un paciente que no tiene, digamos, la fase disneica, podemos decir que más bien se trataría de una causa psicógena, ¿no? En cambio, si vemos ya las causas objetivas, por ejemplo, una respiración muy característica podría ser la de Cheyne-Stokes, o también podemos encontrar diversas alteraciones, ya sea en lo que es la profundidad o la frecuencia de la ventilación. La siguiente, por favor. Ahora bien, lo que nos incumbe a nosotros en lo que es este tema, la disnea en cardiología, vamos a decir que se origina principalmente por anomalías en lo que es el proceso de hematosis, en donde hay interferencia ya sea de diversos factores como sea el flujo o las características fisioquímicas de la sangre o ciertas intervenciones neurógenas que nos van a dar el origen de la disnea cardiógena, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, para definir cómo es que se produce la disnea cardiológica, vamos a ver que esta se origina principalmente por lo que es el aumento al distrés respiratorio. ¿A qué nos referimos con distrés respiratorio? Que básicamente el intersticio entre lo que es el alveolo y el capilar, va a sufrir ciertas alteraciones que como consecuencia nos van a dar la disnea, básicamente, pero digamos que la disnea que no es de origen cardiológico, básicamente se caracteriza por no tener la auscultación de crepitantes. Sin embargo, cuando esta es de origen cardiogénico, pues básicamente su aparición es paroxística y va a dar la pauta a que aparezcan estos crepitantes. Déjame que te interrumpa, doctor. Hablando de la disnea, no necesariamente tiene que haber congestión pulmonar para que aparezca disnea. Cuando tú tienes a la exploración física la presencia de sectores crepitantes, estás pensando principalmente en una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya se verá más adelante o en algún momento se revisa insuficiencia cardíaca y se va a diferenciar a la insuficiencia cardíaca como insuficiencia cardíaca congestiva y no congestiva.
Entonces, si tú tienes disnea y no tienes estertores, no te descarta la presencia de que sea una disnea secundaria a falla cardíaca o a problema cardiológico. Adelante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, básicamente algo importante de la disnea en lo que es el ámbito de la cardiología, pues es su clasificación, ¿no? Y bueno, de acuerdo a lo que es la Asociación del Corazón de Nueva York, pues vamos a tener una clasificación funcional, ¿no? Ya sea, digamos, la disnea frente a esfuerzos mayores, a esfuerzos habituales, a esfuerzos menores o básicamente en reposo. De esta, digamos, destaca mucho lo que es la disnea paroxística nocturna. Ahora bien, también puede clasificarse clásicamente por esfuerzos en grandes, medianos y bajos esfuerzos, donde, bueno, de acuerdo a la actividad va a ser la clasificación del mismo. Siguiente, por favor. Voy. Chicos, no sé si ustedes sí pueden escuchar o soy la única. Hay mucho ruido. Mucho ruido de fondo. Aunque ya se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Creo que Okay. sí, ya. Hasta aquí, doctores, ¿hay alguna duda con respecto a la disnea? No, doctor, solo lo que mencionó hace ratito no alcancé a escuchar muy bien qué fue lo que dijo por el sonidito. No sé si lo podría repetir. Sí, en una de habla de la disnea que puede estar asociada a estertores crepitantes, habitualmente cuando es secundaria a un origen cardiogénico. Y esto no es correcto, o sea, ojalá y que siempre que llegue el paciente a urgencias o llega a su consultorio médico, les manifieste disnea y cuando lo auscultan tenga estertores, porque es muy frecuente que esto les lleve a pensar que es una falla cardíaca. Pero muchos de los pacientes que presentan disnea no tienen estertores crepitantes. Ahora, en la presencia de estertores crepitantes tampoco es patognomónico de un problema cardiogénico. Pueden tener una infección de vías respiratorias, una neumonía convencional y tener estertores crepitantes, pero además un síndrome de condensación pulmonar. Entonces, el hecho de que tenga o no tenga estertores no determina que esa disnea sea de origen cardíaco. Ok, doctor, gracias. Sí. Chicos, ¿ya ahí ven mi pantalla? Sí. Es que cambié de dispositivo, ¿vale? Ya, ahora sí ya va a funcionar bien. Bueno, vamos a comenzar con el dolor precordial. El dolor precordial es una de las manifestaciones subjetivas de mayor frecuencia que motiva a los pacientes a consultar al médico. Pero, como lo dice la definición, es subjetivo. O sea, hay muchas causas que pueden dar dolor precordial. El dolor precordial, así como ampliamente, se va a dividir en dos causas cardíacas y causas no cardíacas. En las causas cardíacas vamos a tener dos, el infarto agudo al miocardio, crisis hipertensivas, estenosis aórtica, disección de la aorta, arritmias y pericarditis. Y en las causas no cardíacas, pues vamos a tener que podrían ser gastrointestinales, como enfermedad por reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, ruptura esofágica, pulmonares, como la neumonía, neumotórax y tromboembolismo pulmonar, del soma, como pues podrían ser la costocondritis, y psiquiátricas, como ansiedad, ataques de pánico, o simplemente que el paciente esté mintiendo o fingiendo que pues le duele y no, en realidad no tiene nada. Ahora les voy a presentar un cuadro. La verdad es que me ha servido un buen, lo hice en PC, creo que 3, sobre todas, cómo diferenciar los tipos de dolor. Y pues arriba tenemos los tipos de dolor más comunes, ¿no? Angina, infarto, disección aórtica, dolor pericárdico y dolor esofágico.
Y acá toda la semiología. Por ejemplo, en la angina, la localización del dolor va a ser retroesternal, al igual que en el infarto. En la disección aórtica, este dolor va a ser interescapular, o sea, entre las escápulas, y retroesternal. El dolor pericárdico igual va a ser retroesternal, y el dolor esofágico al igual va a ser retroesternal. O sea, si se dan cuenta, en esta parte pues prácticamente estamos fritos, si nada más lo tuviéramos. Ya en el inicio es cuando empiezan a cambiar, la angina pues va de 1 a 2 minutos, el infarto es rápido o puede durar varios minutos, en la disección aórtica es súbito, en el dolor pericárdico va a ser gradual y el cambio de la postura lo va a agravar. El dolor esofágico igual va a ser de un inicio de 1 a 2 minutos. En la angina, las características pues va a ser que va a ser constrictivo o pesado. El infarto igual, ya aquí ya hay igual diferencia. Disección aórtica va a ser lacerante o desgarrante. En el dolor pericárdico va a ser intenso, empuñalada o pleurítico. Pleurítico se refiere a que va a modificarse con los movimientos ventilatorios. Y en el dolor esofágico pues va a ser atenazante y tenso. La irradiación. En la angina, pues va a irradiar a brazo izquierdo, cuello y epigastrio. En el infarto va a irradiar igual a brazo izquierdo, mandíbula, arcada dentaria y epigastrio. Disección aórtica hacia la espalda, interescapular. El dolor pericárdico a hombro izquierdo o espalda. Y el dolor esofágico, espalda y brazos. ¿Qué fenómenos lo van a acompañar? En la angina, disnea repentina y el signo de Levine, que es la mano en el pecho y miedo a morir. En el infarto pueden ser sudores, náuseas, vómito, disnea, angoranimi, necesidad o la necesidad de defecar. En la disección aórtica, sudor, síncope, isquemia en extremidades, isquemia mesentérica, dolor pericárdico, pródromos pseudogripales, disnea y fiebre, y el dolor esofágico, pirosis o reflujo ácido. La duración, en la angina pues va a ser de 2 a 10 minutos, en el infarto va a ser más prolongado, en la disección igual va a ser prolongada, el dolor pericárdico va a ser gradual y el esofágico va a tener un predominio nocturno. Entonces ya aquí tenemos la clave, ¿no? Para el dolor esofágico que va a predominar en la noche. En la angina, ¿qué lo va a desencadenar? Las emociones, frío y el aire, el infarto, el estrés y el ejercicio, la disección aórtica pues es espontáneo y el dolor pericárdico, el sentarse, acostarse o movimientos respiratorios. El dolor esofágico, pues acostarse y también pues va a estar relacionado al consumo de alimentos copiosos. ¿Qué fenómenos los van a disminuir? La angina, el reposo y los nitratos, el infarto nada, la disección aórtica pues tampoco nada, el dolor pericárdico AINES y la posición genupectoral o de, ¿cómo era? Rezoma o metano. El dolor esofágico pues va a ser disminuyendo los alimentos que lo causan, inhibidores de la bomba de protones y antiácidos. Y en cuanto a intensidad, pues prácticamente la angina, el infarto, pues van a ser leve, moderado en la angina y el infarto intenso. La disección aórtica va a ser muy intensa, es un dolor desgarrante. Leí en los libros, pues que es como de una puñalada y que te desgarrara. El dolor pericárdico, pues va a ser algo intenso, el dolor esofágico es leve. Y la causa en la angina, pues es una arteriopatía congénita, estenosis aórtica, miocarditis hipertrófica. En el infarto, la rotura de una placa aterómica y pues la oclusión de una arteria coronaria por un trombo. La disección aórtica es la disección de la aorta torácica y esta va a ser más común en personas que tienen síndrome de Marfan. El dolor pericárdico en pericarditis vírica o después de un infarto agudo al miocardio y el dolor esofágico pues es común en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el espasmo esofágico y en las hernias hiatales. Obviamente, para poder decir que un dolor precordial es de origen pues, cardíaco, tenemos que tomar en cuenta la clínica, la anamnesis, toda la investigación de estos factores de riesgo cardiovascular. Ya vimos que pesan mucho para orientar un diagnóstico en cuanto a una etiología cardiovascular. Las troponinas, que pues su elevación va a sugerir daño miocárdico.
y el electrocardiograma. El electrocardiograma, según la bibliografía y según la parte bonita, pues todos los pacientes que presenten dolor precordial deberían de tener un electrocardiograma. Pero, pues bueno, la verdad no estoy seguro de que si en la práctica sea realmente así, porque pues nunca he tenido nada de práctica. ¿Va? Entonces, pasamos a la siguiente síntoma frecuente. Bueno, vamos a detenernos también aquí un poco, doctor. Okay. Es importante que definamos al dolor precordial como dolor precordial típico anginoso y dolor precordial atípico. Aquí es muy bueno el cuadro que realizaste, incluso doctores, traten ustedes al revisar las diferentes patologías que generan dolor precordial, tratar de ampliar las características que el doctor acaba de describirles. Yo voy a describir el dolor precordial típico de angina. ¿Cómo es el dolor precordial? Es un dolor precordial opresivo, urente, irradiado a espalda, a cuello, a mandíbula, a brazo izquierdo, aunque también puede irradiar a brazo derecho. Cuando irradia a brazo izquierdo es en la cara interna del brazo. Es idéntico tanto en la angina como en el infarto, lo único que lo distingue es la intensidad y la duración, y se acompaña de síntomas neurovegetativos. Náuseas, vómito, diaforesis, deseo de evacuar, sensación de muerte inminente, palpitaciones, presíncope. El dolor en la angina habitualmente lo desencadena el estrés emocional o la actividad física. En el infarto puede aparecer en reposo y es persistente. Las características atípicas de este dolor habitualmente se presentan en 5 grupos de pacientes. Anoten: mujeres, ancianos, pacientes psiquiátricos, pacientes nefrópatas. Sí, repito, pacientes que tienen dolor precordial atípico, mujeres, ancianos, psiquiátricos, nefrópatas y diabéticos. Esos son los 5 grupos de pacientes que tienen dolor precordial atípico. Otra de las características que distinguen al dolor precordial típico de angina sería que cede con el reposo y cede con el uso de nitratos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo bien. No, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me vuelven a escuchar? Sí, sí te escucho. Sí, sí, te Sí, escucho. compañero. Okay. Tú eres Martín, ¿verdad? Sí. Sí. Adelante, Martín. Básicamente, las palpitaciones son la percepción consciente de la actividad cardíaca. Esto no tiene nada de raro, puesto que varias veces nosotros hemos sentido, ¿no? Cuando hacemos un exceso de ejercicio o cosas así, ¿no? Sentimos la actividad cardíaca, pero la característica específica del... Cuando vas a hacer un examen. Ah, sí, cuando estoy exponiendo ahorita, ¿no? Ándale. Pero la característica específica cuando denotamos a las palpitaciones como una patología es que esta tiende a ser molesta, ya sea por dolor o porque es muy persistente. La siguiente, por favor. Y bueno, hay un dato muy importante que hay que mencionar, que básicamente lo que es del 15% de los casos de las personas que acuden al consultorio por patología de palpitaciones, solo el 15% coincide directamente con lo que es una arritmia que vamos a describir en un electrocardiograma.
Esto es de interés porque, digamos, ese 15% vamos a dividirlo todavía en varias causas, ¿no? Pueden ser cardíacas, psiquiátricas, causadas por fármacos y entre otras, ¿no? Básicamente las cardíacas, podemos ver que es una amplia gama, que si ustedes gustan podrían revisar a detalle cada patología, ya que las palpitaciones varían de acuerdo a una clasificación que les voy a poner más adelante. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué vamos a preguntar de las palpitaciones, no? Básicamente va a ser preguntar directamente las características de las mismas, ya sean de acuerdo al tiempo, pueden ser rápidas, lentas, regulares o irregulares. También vamos a preguntar el comienzo, si va a ser abrupto o paulatino. Vamos a preguntar la terminación, si es que estos ya terminaron. También vamos a preguntar qué factores desencadenaron directamente. Puede que, por ejemplo, la persona estaba acostada y de repente le vinieron las palpitaciones, o que pues vio a la novia de su amigo y pues se antojó, ¿no? Y básicamente, pues, digamos que las palpitaciones van a denotar directamente lo que es la actividad cardíaca, pero vamos a asociarlo con otros síntomas. Ya sea, por ejemplo, el que más se asocia puede ser la disnea. También lo que son, cada cuando se presentan estos episodios. Puede que sea la primera vez o inclusive que ya sea de un carácter crónico y la persona ya hasta se haya acostumbrado a los mismos. Y también enfermedades concomitantes, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que es la exploración física, nosotros vamos a determinar directamente las palpitaciones, pero vamos a agregarle, además de lo que es el electrocardiograma, cómo se ve el paciente directamente cuando llega al consultorio, si esta se ve acompañada o no de lo que son el pulso venoso. También vamos a ver si a la hora de la auscultación cardíaca podemos detectar algún tipo de ruido anómalo. Por ejemplo, lo que podría ser, no sé, un soplo. También podemos denotar lo que son, si el episodio ya pasó y el paciente viene para referirnos lo que sintió en la experiencia, pues básicamente nosotros tenemos que indagar directamente en las huellas que dejó las palpitaciones, ¿no? Ya sea que persisten otros síntomas acompañantes, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, la disnea. También podemos hablar de que si el paciente no presenta, digamos, los signos agregados, básicamente se dice que es un mejor pronóstico que cuando persisten los síntomas agregados. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente aquí les tengo una tablita donde podemos encontrar básicamente lo que son los hallazgos a la hora de la auscultación principalmente. Por ejemplo, hablemos de lo que son fibrilación auricular, ¿no? Donde vamos a ver que además de lo que podría ser, digamos que la variación de la presión arterial, también podemos encontrar diversos ruidos cardíacos, el pulso irregular debido a que la actividad es asincrónica, y pues el pulso venoso vamos a ver que no es característico porque en la obstrucción no es directa. Siguiente, por favor. Y bueno, algo aquí de interés es que no nos podemos quedar directamente con lo que es la información que obtuvimos al momento de la exploración física y la toma del electrocardiograma, ¿no? Porque digamos que al paciente siempre se le debe de creer lo que sintió, ¿no? Independientemente de que podamos sospechar que sea una alteración psicógena, pero digamos que para corroborar los datos que dice el paciente, tenemos varios estudios complementarios. Háblese, por ejemplo, del famoso Holter, también de las pruebas ergonométricas para destacar o generar estas palpitaciones de forma artificial. También diversos estudios electrofisiológicos
Y bueno, entre los síntomas acompañantes, pues también podemos determinar directamente la glucemia y datos como la hemoglobina y hormonas tiroideas que pueden ser desencadenantes de las palpitaciones, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Quiero agregar algo aquí, doctor, por favor. Hay estudios que han investigado a las palpitaciones porque es un síntoma recurrente en la consulta médica. El 2% de la población sana o aparentemente sana, cuando se toma un electrocardiograma, presenta extrasístoles auriculares o extrasístoles ventriculares. No habla tanto de la fibrilación auricular o la taquicardia ventricular, taquicardia auricular, que ya son arritmias que generalmente suelen presentarse con cardiopatía estructural. Y si yo le hago un holter a este grupo de pacientes, el porcentaje de pacientes que tienen extrasístoles habitualmente sube a un 5%. El síntoma es muy inespecífico, entonces tiene que orientarse básicamente hacia los factores de riesgo cardiovascular que presenta. Si es un adulto joven, no tiene cardiopatía estructural, no tiene antecedentes heredofamiliares y se queja de palpitaciones que duran segundos, hay que hacerle un monitoreo Holter y ver si no aparece ninguna arritmia que valga la pena estudiar. Si se trata de un paciente hipertenso, de un paciente diabético con tabaquismo crónico, con alcoholismo, adicciones, creo que tenemos que ir un poquito más a fondo, realizar un ecocardiograma y quizás realizar una prueba de esfuerzo. Adelante. Hablemos sobre el síncope. El síncope, pues, se origina por hipoperfusión cerebral global autolimitada y este está caracterizado por una pérdida brusca y breve, que pues son segundos, de la conciencia y del tono postural con recuperación espontánea y completa. Este va a ser común en personas de 70 años, en pacientes que tienen cardiopatías, varones de edad avanzada, mujeres jóvenes propensas a crisis vasovagales. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que reduce el gasto cardíaco secundario a la disminución de retorno venoso o al fallo del bombeo por causas mecánicas o eléctricas o por la alteración de las resistencias vasculares. Esto, pues, debe durar de 6 a 8 segundos, lo que les acabo de platicar, y, pues, bueno, ya con eso disminuye ¿cómo se llama? Como la perfusión hacia el cerebro y pues hay una caída, un síncope. Y pues va a haber causas. La clasificación se debe de hacer un diagnóstico diferencial con epilepsia, caídas súbitas, hipoglucemia, hipoxia, accidente isquémico, narcolepsia y ataques de pánico que también podrían hacer que una persona se desmayara así de repente sin causa. El cuadro clínico, pues es que antes del episodio puede presentar cefaleas, náuseas, sudoración, trastornos visuales, aunque pues ya lo vimos, ¿no? La recuperación es casi inmediata, máximo 20 segundos, y pues los eventos precipitantes que podrían causar un síncope son miedo, dolor, situaciones emocionales extremas, micción, defecación, deglución, tos, palpitaciones o dolor precordial. Y aquí en esta tabla, pues podemos ver los tipos y las causas de síncope, tanto cardiogénico como no cardiogénico. Te vuelvo a interrumpir. Me hubiera encantado que estuvieran el día de hoy en el hospital porque tuve un paciente que llegó a las 12 del día y vocearon en el hospital código Zika. Cuando vocean código Zika se refieren a que llegó un paciente al servicio de urgencias con infarto agudo al miocardio. Fuimos a ver al paciente, me enseñaron un electrocardiograma y el paciente no estaba infartado, no tenía dolor precordial, pero tenía un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. El bloqueo auriculoventricular pues provoca algo que se llama disociación auriculoventricular
y con una frecuencia ventricular muy lenta. Entonces, esto genera que no llegue un adecuado volumen sanguíneo al cerebro y el paciente empiece a sincopearse. Cuando se sincopea, el paciente puede empezar a convulsionar y a esto se le llama crisis de Stokes-Adams. Es una pregunta abierta. ¿Cómo harían ustedes la diferenciación entre un paciente que tiene crisis convulsivas secundarias a un bloqueo auriculoventricular como el que acabo de presenciar y a un paciente que tiene crisis convulsivas de origen neurológico por epilepsia? Adelante. ¿Podría ser los signos vitales, doctor? No sé, la tensión arterial, No, vayamos más. Sí, yo les enseño el electrocardiograma y el paciente está bloqueado, ya el diagnóstico está ahí. Pero vayamos a la semiología. O sea, ¿qué preguntaría o qué le llevaría a pensar, doctora, que el paciente tiene crisis convulsivas por epilepsia y no crisis convulsivas por bajo gasto cardíaco? Podría ser si ha presentado el síncope en otras ocasiones. No, es primera vez que le ocurre. Es más, tiene 40 años. Vamos a ponerle una edad intermedia. Los antecedentes personales. Si alguien familiar. ¿Los del equipo podemos participar? Claro, todos. Bueno, básicamente yo pensaría primero en la inspección, ¿no? Porque si es un paciente que tiene problemas directamente de perfusión, pues no va a afectar específicamente solo al cerebro, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, palidez, ¿no? En el cuerpo. Y, por ejemplo, si es una crisis convulsiva, esta tiende a durar mucho tiempo en comparación a lo que yo pensaría que es por la síncope, ¿no? Bueno, acabas de decir algo correcto. Digo, con lo referente que acabas de citar. La epilepsia, las crisis convulsivas, habitualmente tienen una duración más larga que las crisis de Stokes-Adams. Eso es nada más semiología. ¿Qué otra característica en el cuadro clínico de la crisis convulsiva distingue neurológico-cardiológico? ¿Qué es lo que tiene la crisis convulsiva por epilepsia que no tiene el Stokes-Adams? Sería lo que es la pérdida de memoria, ¿no? Ese es uno. ¿Han escuchado hablar del periodo posictal? Sí, doctor. Sí. El doctor acaba de describir que los síncopes, que son de origen cardiogénico, duran 8 o 10 segundos y el paciente se recupera neurológicamente al 100%, inmediatamente. Cuando son crisis convulsivas de origen neurológico, existe periodo posictal y el paciente tiene un estado de letargo o de somnolencia que puede ir de horas, minutos a horas. Ese es uno. Y hay algo también neurológicamente que se llama aura. ¿Alguien puede describir qué es el aura? Es un síntoma que tiene el paciente donde ve como un aro de luz antes de que empiece una crisis convulsiva. No necesariamente tiene que ser un... Puede huele a llanta quemada, ¿no? Dicen. Es la percepción, exactamente. El aura es que el paciente percibe aromas o escucha algún sonido, por ejemplo, algún zumbido, pitido, huele a llanta quemada, huele a nueces, huele a limón, antes de convulsionar. Entonces, es muy importante cuando llega un paciente con síncope, interrogar si el paciente tiene pródromos, si tiene aura, si tiene periodo posictal, y eso nos va a ir orientando a pensar si es algo cardiogénico o si es algo neurológico.
sin revisar al paciente, solamente interrogando qué características tienen sus crisis convulsivas o su síncope. ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien, gracias. ¿No? Gracias, doctor. Adelante. Bueno, lo que es el edema, básicamente, bueno, veo ahí muy especial, señor francés, pero vi que significaba, bueno, oidema viene del griego que significa tumor o hinchazón, que básicamente hace referencia a lo que es la acumulación excesiva de fluido fuera de las células, ya sea dentro de los tejidos o en cavidades serosas del cuerpo, que normalmente tienen cierta cantidad de fluido, pero que por diversas disociaciones de diversas presiones, se acumula directamente a lo que es la cavidad extravascular, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente existe algo que se llama el preedema. Preedema se refiere a una situación en la que ya existe la condición fisiológica de que desencadenó el edema, pero que no es clínicamente descriptible porque no cumple lo que es el umbral del edema, que básicamente el edema es, digamos, presenta signos cuando ya acumula el 10% del peso corporal en fluido fuera de la cavidad vascular, ¿no? El edema se puede clasificar de diversas formas, ¿no? De acuerdo a la sensibilidad puede ser doloroso o indoloro, de acuerdo a la extensión puede ser generalizado o localizado, de acuerdo a las características físicas puede ser rubicundo, pálido o cianótico, en consistencia puede ser blando o duro, de temperatura puede ser frío o caliente, y bueno, lo que nos importa a nosotros en este momento podría ser la causa, ¿no? Que puede ser ya sea por inflamación, carencial, digamos, por ejemplo, síndrome de Kwashiorkor, también puede ser de origen renal, cardíaco, hepático, o angioneurótico, o también se le llama alérgico, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a diferenciar todos estos edemas, ¿no? Es importante, aquí les puse, tal vez se llama mucho texto, pero traté de resumirle las características principales de cada uno, ¿no? Donde vamos a ver específicamente los que siempre diferencian, ¿no? Lo que es el cardiogénico y el nefrógeno o renal. El cardiogénico se dice que aumenta con el transcurso del día, es decir, que por la mañana cuando se despierta el paciente, el edema, digamos que no se ve tan notoriamente o inclusive es ausente, pero con el transcurso de las actividades, digamos por anomalías cardíacas, digamos que el fluido sale de la cavidad vascular y bueno, se va acumulando a lo largo del día, ¿no? Su aparición es lenta y progresiva. Se dice que inician las porciones más declives. Esto se refiere a que en un paciente que puede caminar, pues se acumularía en los pies, pero en un paciente que está en cama, se puede acumular en la porción sacra o en la espalda del paciente. También se dice que su temperatura tiende a ser muy fría. También que se extiende, digamos, de una manera más paulatina y moderada que, por ejemplo, lo que es el renal, ¿no? Que es más brusco y que su temperatura se mantiene, además de que el renal tiene la característica de que a la exploración física tiende a ser más blando. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a denotar el edema, no? Pues ya vimos a lo largo de 4 semestres de práctica clínica que presenta algo muy característico, que es que durante la presión va a
generar una fosa que vamos a determinar como signo de Godet. Esto es importante, pero también hay que determinar las características del edema para clasificarlo y así determinar su origen, ¿no? Ya sea por su color, alteraciones morfológicas, e inclusive hasta el grado de humedad, ¿no? Y bueno, esto vamos a determinarlo primero visualmente y posteriormente en la palpación, la temperatura, sensibilidad, consistencia y humedad del mismo. Siguiente, por favor. Y bueno, la evaluación del edema va por cruces, por eso es que los edemas que son de grado 1 o 2 cruces tienden a ser más subjetivos porque digamos que una persona puede decir, ah, no, pues que llega hasta aquí, yo digo que es una cruz, y el otro puede decir, ah, no, pues que son 2 cruces. Esto depende de la persona, porque como podemos ver, nadie va a traer una reglita y va a medirle los 2 milímetros, ¿no? Pero con el signo característico de que quede el signo de Godet de la fosa, pues podemos determinar directamente el edema, ¿no? Ya a un grado 3 o 4, pues es más evidente, ¿no? Siguiente, por favor. La cianosis es la coloración azulada y azul de la piel y de las mucosas por un exceso de hemoglobina reducida en el lecho capilar mayor a 5 gramos sobre decilitro. Esta suele estar presente en cardiopatías congénitas con shunt intervenido central. Y bueno, va a haber 4 tipos de cianosis. La central es de causa cardíaca, caliente, y no se va a modificar por acción de la gravedad, tampoco va a desaparecer con el aumento de la temperatura, ni va a mejorar con oxígeno inhalado. Esta se debe a cardiopatías congénitas con shunt, como lo dije anteriormente, y también se le va a conocer como cianosis mixta, y a veces suele existir con insuficiencia cardíaca. La cianosis diferencial va a ser central y cardíaca no generalizada. La causa es pues por una persistencia del conducto arterioso con cortocircuito de la arteria pulmonar a la aorta, y a veces existe coartación. Aquí va a existir una cianosis en la mitad del cuerpo y el brazo izquierdo, la cabeza, el cuello y el brazo derecho van a estar normales. La cianosis central respiratoria pues van a tener características de cianosis central de las cardiopatías congénitas, igual que la 1, pero esta se va a atenuar con la gravedad, con el calentamiento del área afectada, y esta se va a deber a obstrucciones arteriales o venosas. ¿Qué cosas hay una enfermedad que nos puede dar ¿cómo se llama? Este tipo de cianosis, como lo es el síndrome de Raynaud, en el que pues hay vasoespasmo y pues las extremidades, los dedos se ponen de color azul. La cianosis periférica es fría y localizada. Esta se debe a la disminución cutánea y atenúa con el efecto de la gravedad y por calentamiento. Ahora sí ya vamos a hablar sobre exploración física, ¿vale? Hasta aquí, doctores, ¿hay alguna pregunta que tengan? ¿Algo que agregar sobre el edema? ¿Nada? Adelante, entonces. Bien, gracias. Adelante. Bueno, ya en el examen general, la parte de exploración física, tenemos que evaluar la actitud de cúbito y la postura. La disnea, pues vamos a tener que se va a atenuar con la sedestación. El edema agudo de pulmón o tromboembolismo pulmonar grave, si es mayor, la posición sedante va a ser obligada. Y también suelen presentar facies disneica. Pueden descender los miembros inferiores debajo de la cama o inclinar el tórax hacia adelante y se van a apoyar sobre una almohada, como en la imagen que se llama signo del almohadón. Esto va a causar el descenso de las vísceras abdominales y va a favorecer la expansión de los pulmones y del diafragma. Entonces, va sumado a la disminución del retorno venoso por la acción de la gravedad y la compresión de troncos venosos grandes del abdomen. El hidrotórax, usualmente los pacientes van a descansar sobre el lado afectado
permitiendo que el lado sano pues quede como para arriba y pues pueda expandirse bien. Los derrames pericárdicos van a preferir estos pacientes una posición sedante con signo de almohadón y plegaria maometana para aliviar el dolor y la disnea por el desplazamiento hacia adelante de lo que sería el derrame. En el hábito constitucional, pues vamos a tener el brevilíneo, el lonquilíneo y el síndrome de Marfan, que serían como los más importantes. Los brevilíneos, pues son los pacientes chaparritos, los pacientes gorditos, y ellos van a predisponer hacia hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipoproteinemias, coronariopatías y aterosclerosis. Y los longilíneos, a hipotensión arterial, crisis de pánico, neurosis. Y un hábito importante que valdría la pena investigar es el síndrome de Marfan, en el que, si se acuerdan, hace rato ya se los mencioné, y es que estos pacientes van a tener o suelen hacer aneurismas disecantes de la aorta. En cuanto al peso, la obesidad ya sabemos que va a ser un factor desfavorable porque va a aumentar el trabajo cardíaco. Entonces se pueden presentar cianosis central, somnolencia y signos de sobrecarga de las cavidades derechas. En la insuficiencia cardíaca hay un aumento del peso pues, por los edemas. Se recomienda el control del mismo después de que haya un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y pues también va a ser la presencia del edema indicador del agravamiento o del abandono del tratamiento. Las etapas finales de la insuficiencia cardíaca suele observarse anasarca o caquexia cardíaca. Eso es como que lo que nos interesaría de peso en cuanto a la exploración física. La fiebre también es algo importante. Si dura más de 15 días, podría como referir una endocarditis infecciosa. Obvio, pues también debe de haber un soplo cardíaco. La febrícula y la fiebre moderada sugiere mixomas cardíacos, junto con la acelerada, y pues también pueden aparecer soplos cambiantes y embolias. La febrícula persistente es común en el infarto de pulmón, usualmente cuando en el postoperatorio. En el infarto agudo al miocardio también puede existir fiebre por la necrosis y hay una relación entre el grado de fiebre y el tamaño de necrosis. La pericarditis es epitenocárdica. Suele haber pues fiebre mayor a 38 grados. Esta va a ser de aparición luego de 24 a 72 horas, con una evolución de una semana. Y obviamente también tenemos que ver, ¿no?, la presencia de signos pericárdicos como dolor precordial, que va a modificarse con la respiración, frotes pericárdicos o un derrame evidenciado por un ecocardiograma. Y el otro es el síndrome postinfarto de Dressler, que ocurre 1 a 4 semanas después de un infarto. En cuanto a cabeza, lo que hay que evaluar pues es el signo de Muset. Ya se está reproduciendo el video, que son movimientos sincrónicos con los latidos cardíacos de la cabeza debido a pulsaciones que van a ser pues amplias. Ocurren las insuficiencias valvulares aórticas, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemias crónicas y fiebre. El signo de Matza es característico de la enfermedad de Chagas y pues ahí tienen la imagen. Los antelasmas, que van a ser placas amarillentas en uno o ambos párpados y es característico en la hipercolesterolemia. Y las petequias que aparecen en la cavidad bucal en pacientes con endocarditis infecciosa. En el cuello valdría la pena evaluar pulsaciones arteriales y venosas. Sí. Cuando le preguntan a un paciente con insuficiencia aórtica, ¿tiene usted insuficiencia aórtica? El paciente les contesta, sí, sí, sí. Ese es el signo de Muset. Continúa. Bueno, algo a destacar, bueno, ya hemos visto muchas veces lo que es la presión arterial, el sitio de toma y todo eso, ¿no? Aquí nada más destacar, digamos, los rangos específicos a cada edad, ¿no?
digamos que en adultos 60-100, niños 80-120, y en periodo neonatal pues 100-150. Este tiende a ser ligeramente mayor en mujeres y aumenta hasta en 10% en la posición de pie con respecto a lo que es el decúbito dorsal. Siguiente, por favor. Y bueno, digamos las variaciones, un aumento en estos rangos va a llamarse taquisfigmia y una disminución va a llamarse bradisfigmia. Y bueno, podemos tener diversas patologías que causen los mismos, relacionadas al sistema cardiovascular. Ahora bien, ¿qué es el estudio al pulso? El pulso, existe una mnemotecnia que es AFRATIPS, que refiere lo que es la anatomía, frecuencia, regularidad, amplitud, tensión, regularidad, igualdad, forma y simetría. Básicamente, si alcanzaron a ver el video, muestra lo que es la exploración de lo que es el pulso radial, tomando como referencia los extensores palmares del brazo, y si no, podemos utilizar la articulación carporadial para aumentar la sensibilidad del mismo. Siguiente, por favor. Sobre la tensión arterial, pues aquí les coloqué una tabla con los valores normales de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón. Considero que pues esta o sea, ya está como de más volverlos a repetir porque pues los vimos en práctica clínica un buen de veces. La elevación es, bueno, aquí puse como las características o qué es lo que podría causar la elevación, tanto sistólica, diastólica o hipertensión arterial secundaria. La hipertensión sistólica va a ser frecuente en la ateroesclerosis y en esclerosis difusa de la aorta, bradicardia sinusal, bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. El incremento de la presión diastólica va a obedecer al aumento de la presión sistólica, constituyendo hipertensión arterial. Raramente se va a elevar solita la presión diastólica, y pues cuando sucede es por una cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca. Si se conoce la causa, pues se va a denominar hipertensión arterial secundaria. Y pues secundaria a afecciones en el parénquima renal, la isquemia renal, endocrinopatías, hematológicas, neurológicas e incluso intoxicaciones. La disminución de sus valores de la presión sistólica por debajo de los 110 milímetros de mercurio, pues se puede presentar como síncope y lipotimia por la caída del volumen cardíaco y la vasodilatación. También va a ser característica la enfermedad de Addison, caquexias, mujeres delgadas o hábito longilíneo en ambos sexos. La hipotensión ortostática va a ser la caída en 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica al ponerse de pie, porque puede deberse a que el paciente consuma vasodilatadores de acción rápida como dinitrato y mononitrato de isosorbida, antihipertensivos, o que tenga denervación simpática en el caso de la diabetes mellitus y de la enfermedad de Chagas. Y pues su medición ya sabemos que pues debe de ser en el brazo izquierdo, a la altura del corazón, ya conocemos toda la técnica. Y aquí puse como unos puntos en los que debe de cambiar. En ambos brazos sería en enfermedades como ateroesclerosis y compresión extrínseca de las arterias, en la que podría cursar con una diferencia en ambos brazos de 15 milímetros de mercurio en la presión sistólica. En la coartación de la aorta se debe de medir la tensión arterial en los miembros inferiores, en el muslo, con pues un manguito especial, y el estetoscopio se debe de colocar en el hueco popliteo. También puede palparse el pulso tibial posterior o pedio. La medición en sedestación pues se puede hacer en pacientes en los que se sospeche de hipotensión ortostática. Aquí en esto de sedestación y de pedestación debe de ser en ambas posiciones, o sea, el paciente está sentado y tú le estás tomando la presión y se levanta y ya, ¿no? Obtienes una medición. Después de tomas la otra cuando se levanta para ver la diferencia, ¿no? Y la caída de la presión.
Bueno, ahora vamos a ver algo un tanto interesante que es la presión venosa, ¿no? Ya existen en la actualidad diversos métodos para determinar la presión venosa de una manera más exacta. Sin embargo, se dice que las técnicas clásicas pues nos van a ayudar, por ejemplo, en el servicio social para determinar la patología de origen cardíaco, ¿no? Entre estas vamos a determinar primero lo que son los planos flebostáticos de Broch, que básicamente cursa del espacio, de cuarto espacio intercostal, en la línea horizontal y en la vertical, pues una línea intermedia entre lo que es el abdomen y el dorso del cuerpo, ¿no? En esta línea más o menos va a ser el punto que va a ser variable de acuerdo a lo que es la posición del paciente y las características de cada uno, ¿no? Las técnicas que utilizamos generalmente es la técnica de Luis. La técnica de Luis consiste en que el paciente esté en decúbito supino o dorsal, como el quieran llamar. El paciente vamos a acostarlo en una, ya sea con almohadas o que la cama sea mecánica, en un ángulo de aproximadamente 30 a 40 grados. De vamos a determinar lo que es el eje flebostático, que básicamente es el que mostramos aquí, y el plano de Luis, que básicamente es hasta donde cruza la escotadura yugular. Este plano, el rango normal va a variar desde los 8 y 12 grados, centímetros de agua que diga. Esto va a determinar directamente lo que es la presión venosa, principalmente en lo que es la vena yugular interna. También se puede utilizar la vena yugular externa, pero se dice que es menos exacta por diversos factores, como por ejemplo la oblicuación, o que también presenta valvas, ¿no? Y bueno, también está la técnica de Recklinghausen, no sé cómo se pronuncia ese nombre, perdón, pero básicamente es una similar a la de Luis, pero en esta vamos a colocar una mano, principalmente se dice que es la mano derecha, me parece, se coloca en el abdomen del paciente y se hace la misma medición. ¿Qué es lo importante de aquí? Una vez estando en esta posición, al paciente se le va a pedir que gire, digamos, pasivamente el cuello hacia el lado izquierdo y vamos a evaluar lo que es, digamos, cierto grado de ingurgitación yugular. Esta lo vamos a medir, que es patológica, una vez que atraviesa el rango que les había mencionado, que es de 8 a 12 centímetros de agua. Cuando se eleva esto, vamos a decir que se habla de lo que es una hipertensión venosa. Y cuando es menor a pues vamos a hablar de lo que es una hipotensión venosa. Y bueno, vamos a ver que la hipotensión venosa se presenta en estados de hipovolemia o dilatación vascular, donde la precarga se ve disminuida. Y en lo que es la hipertensión venosa, vamos a ver que se manifiesta en diversas situaciones como es el ejercicio, la compresión hepática y, bueno, otras situaciones especiales, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como les había mencionado, lo que vamos a evaluar en esto va a ser principalmente lo que es la ingurgitación yugular. Esta puede ser unilateral o bilateral. Esto se va a evaluar de acuerdo a la altura que genere esta ingurgitación. Digamos que la de primer grado va a ser únicamente llegando a lo que es la altura del inicio de la vena yugular interna, que es aproximadamente en la escotadura yugular. El segundo grado se dice que es aproximadamente donde se pierde con el esternocleido mastoideo, y el de tercer grado cuando llega a la apófisis mastoides. Y bueno, aquí podemos ver un videito donde se menciona la ingurgitación yugular. Cuando tengan tiempo, pues pueden verlo, ¿no? No dura más de 2 minutos. Siguiente, por favor. Y bueno, aunado a esto, vamos a hablar de lo que es el pulso venoso. Este es un tema un tanto complicado para algunos, si lo leemos en la bibliografía, pero se los voy a explicar fácil y sencillo, ¿no?
Básicamente, el pulso venoso refleja lo que es la actividad cardíaca con respecto a lo que es el retorno venoso, principalmente de lo que es lo que ya les había mencionado, la vena yugular interna y la externa, pero se evalúa principalmente la interna, ¿no? Y bueno, para sacar todas estas ondas y depresiones, vamos a necesitar lo que se llama un yugulograma, que básicamente pues se necesita un centro de especialidad para ello, ¿no? Pero se dice que por la exploración nosotros podemos determinar principalmente lo que es la onda A y la depresión X, que son básicamente, digamos, lo más amplio, ¿no? Lo podemos ver en la imagen. Y bueno, ¿qué significa cada una? La onda A refiere directamente a lo que es la sístole auricular, en lo que se dice que es un pequeño aumento de la presión hacia la vena yugular interna por parte de la sístole auricular. Y bueno, la onda, más bien la depresión X, pues refleja lo que es la relajación auricular y el llenado de la misma. Siguiente. Y bueno, ¿cómo vamos a englobar o qué importancia tiene esto, no? Bueno, principalmente las alteraciones que podemos encontrar es, digamos, la ausencia de la onda A podría reflejarnos lo que es una fibrilación auricular. Cuando esta onda A es gigante, es decir, que crece paulatinamente, pero en su tamaño es aumentado, podemos ver que, bueno, en su imagen que está justo al ladito de lo que es el texto, esa es la onda gigante, la de arriba de esta es la ausencia de la onda A, no, es la de abajo, perdón. Y la onda A gigante refleja lo que son situaciones como lo son estenosis tricuspidia, hipertrofia ventricular derecha, miocardiopatía hipertrófica, y la onda A en cañón refleja lo que es el bloqueo AB de tercer grado, taquicardia ventricular y una extrasístole. Por su parte, lo que es denominado como la onda B o onda R refleja lo que es una insuficiencia tricuspidia. Siguiente, por favor. Sobre la palpación del área precordial, se tiene que colocar... Adrián, mándeme. Discúlpame que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo nos falta de la presentación? Bastante, ¿verdad? Ajá. Miren, tengo que irme a trabajar, pero esto es importante. Incluso lo que acaba de dar Martín, creo que lo tenemos que volver a revisar porque hay múltiples patologías, principalmente las pericárdicas, las que alteran los pulsos y las ondas yugulares. Entonces me gustaría que tuviéramos otro momento para revisar esta segunda parte que nos falta, el esquema de Wiggers y los soplos cardíacos. No sé, Abraham, ¿cuándo podamos hacerlo? No sé, nosotros ya tenemos una planificación. Por Sí. lo regular, las clases van a ser, bueno, varían. Por ejemplo, mañana es de 12 a 1, el jueves es de 1 a 2 y el viernes es de 12 a 1. Fuera de esos horarios, creo que se podría. Sí, mira, la verdad es imposible apegarse a los horarios que tienen en el programa, ¿eh? O sea, ahorita van bien los muchachos y realmente llevamos 1 hora y cuarto sin interrupción y falta la mitad. Entonces, si ustedes gustan, podemos revisarlo hoy mismo. No sé qué opinen los demás. ¿En qué horario le gustaría? ¿No tienen ninguna actividad por la noche? Como tal, no sé si los demás equipos tengan alguna rotación más tarde, pero no. Nosotros no. No. ¿Qué les parece si 30 minutos para que terminen los doctores su presentación a las 8 de la noche? Sí, doctor, está bien. Sí, si hay Sí, doctor, está bien. Si alguien no puede, pues nos adaptamos y lo ponemos más temprano o un poquito más tarde. Sí, discúlpenme que me tenga que retirar, pero ahorita tenía contemplado esta hora nada más
de clase. Doc, de todas formas, si alguien no puede, yo grabo las clases y las subo a YouTube. Ellos pueden acceder en cualquier momento a las clases. O sea, si alguien hay algún inconveniente, pues ya pueden ellos verlo en YouTube. Perfecto. Nos vemos a las 8 de la noche. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Nos Gracias a vemos. ustedes. Hasta luego.